naturaleza. Durante esta semana estaremos compartiendo experiencias, reflexiones y propuestas para construir una nueva visión de bienestar para la vida y la naturaleza. Les recordamos que este es un evento virtual e interactivo. Aprovechamos así para saludar a quienes nos están acompañando en YouTube y a quienes se encuentran en Zoom. Les pedimos mantener sus micrófonos en silencio y acompañarnos a través del chat con sus comentarios y preguntas a lo largo de todas las sesiones. También pueden seguir la conversación en redes sociales usando el hashtag #FinanzasSosteniblesLAC. Finalmente, les recordamos que las sesiones del día de hoy contarán con interpretación simultánea español, inglés, portugués, la cual pueden activar desde la barra de tareas del Zoom. Good morning, good afternoon, everyone. My name is Nicole Makowski, and on behalf of JEFLAC, our co-organizers and strategic allies, we welcome you to the first day of the 6th Climate and Sustainable Finance Week in Latin America and the Caribbean. Please remember that we have simultaneous interpretation, Spanish, English, Portuguese, in all of today's sessions, which you can activate in the Zoom taskbar. Hola a todas y todos nuevamente y bienvenidos a este primer día de la 6ª semana de financiamiento climático y sostenible en América Latina y el Caribe. En breve estaremos dando inicio a nuestra primera sesión del día de hoy, a nuestra conferencia de inauguración, titulada Transitando hacia una economía inclusiva y sostenible basada en la protección de la naturaleza. Esta sesión será moderada por la directora de JEFLAC, por Sandra Guzmán, a quien le cedo la palabra. Adelante, Sandra. Muchísimas gracias, Nicole. Un gusto enorme saludarles a todas y todos. Es un verdadero lujo y de verdad una gran emoción para JEFLAC estar arrancando esta 6ª semana de financiamiento climático. Y este año en particular hemos realmente querido arrancar un tema muy importante para la región y sobre todo analizar cómo vamos a lograr esta transición, cómo pasamos de una economía extractivista a una economía y a un sistema financiero que abrace la naturaleza, la gente, los territorios al centro y que realmente nos permita avanzar hacia una protección sustantiva, no solo del clima, sino también de la biodiversidad. Y para arrancar este panel es un verdadero privilegio tener a un grupo de no solo expertas y expertos, sino gente que ha estado trabajando fuertemente en diferentes áreas. Ustedes saben que esta semana de financiamiento siempre busca reunir, integrar colegas, expertos de diferentes áreas, de diferentes sectores, porque sabemos que transformar el aparato económico, transformar las finanzas requiere de una participación colectiva de diferentes sectores. Me voy a permitir presentarles al panel de lujo que tenemos en esta sesión de apertura y con esto pasaríamos a comenzar esta sesión. Primero quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra querida María Fernanda Espinosa, que es directora de Global Women Leaders Voice y es expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de exministra de Relaciones Exteriores y Defensa de Ecuador, una mujer que no solo tiene una gran trayectoria, sino también muchísima experiencia y nos da mucho orgullo y mucha emoción tenerla esta mañana. También quiero darle la bienvenida a nuestra querida Alice Amorín Bogas. Ella es directora del programa para la presidencia de la COP30 y además una mujer que ha trabajado muchísimo en la agenda de cambio climático y que es no solo un referente en Brasil, sino también en muchos espacios internacionales y nos da de verdad mucho gusto tenerte aquí, Alice. También es para mí un honor presentar y darle la bienvenida a Fanny Cuiru, que es coordinadora general de COICA, que ha trabajado fuertemente por los derechos de las comunidades indígenas y particularmente en los temas de cambio climático, cómo enfatizar la participación de la comunidad, de las comunidades y pueblos indígenas en todas las conversaciones internacionales y regionales. Muchas gracias, Fanny.
Y también me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Gonzalo Canseco, que es director de investigación y desarrollo de 1.5, que es una organización en donde también participa nuestra querida Patricia Espinosa y que han estado trabajando fuertemente justo en promover la participación del sector privado y de otros actores en la discusión en materia de cambio climático. Bienvenido, Gonzalo. Y bueno, para representar a los gobiernos subnacionales, también me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Daniela Marina Vilar, que es ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y que además ha sido vocal y digamos, proponiendo todas estas agendas desde la participación de los gobiernos subnacionales, en donde buena parte de la acción climática sucede. Y así, en esta sesión de inauguración, justamente lo que queremos es conversar cómo lograremos como región avanzar hacia una economía que nos permita realmente transitar de un sistema extractivo hacia un sistema que sea realmente inclusivo, sostenible y que nos permita realmente alcanzar un sistema financiero que ponga a la gente y a la naturaleza en el centro. Y entonces, nuestras queridas invitadas, invitado, tendrán una primera ronda en donde podrán compartirnos pues su visión sobre estos temas. Y después tendremos la oportunidad de hacer una segunda intervención para hacer un cierre donde nos puedan mandar mensajes clave hacia no solo los actores que nos ven aquí ahora, pero que seguramente estarán escuchando estas sesiones cuando el evento termine. Entonces vamos a comenzar contigo, María Fernanda. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Tú has tenido muchísima experiencia en todos estos temas y nos gustaría mucho que nos platiques desde tu visión, porque es importante transitar hacia economías que dejen el extractivismo y que abracen la protección de la naturaleza como una de las vías fundamentales para avanzar hacia sistemas económicos y financieros integrales. María Fernanda, es un privilegio tenerte aquí y tienes la palabra. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a GFLAC por organizar este espacio de reflexión sobre uno de los temas claves en la acción climática, que es el tema del financiamiento y de una transición sostenible e incluyente a economías bajas en carbono y economías que fomenten la justicia, la igualdad y el bienestar de todas y de todos. Así es que, pues, saludos a los copanelistas y gracias nuevamente a Nicole, a Sandra por este espacio. Lo primero que diría es que estamos a pocos días de la COP30 en Brasil, que para nosotros el hecho de que la COP sea en Brasil la sentimos como una COP de América Latina y el Caribe, es una COP también amazónica, es una COP de la naturaleza para la naturaleza y es así como hemos pues acompañado este proceso y yo creo que en medio de los retos que tenemos vemos esa posibilidad y ese espacio con gran esperanza. Obviamente dependerá de la ambición, del compromiso, de la decisión y voluntad política de los líderes y lideresas de todo el mundo. Preguntabas por qué es importante, ¿no? Y yo creo que me gustaría quizá remitirme al famoso reporte Stern, que fue publicado casi hace 20 años, concretamente hace 19 años, y ya nos muestra que el costo de la inacción es mucho mayor que el costo de la acción. Y América Latina y el Caribe es la segunda región, como sabemos, más vulnerable al cambio climático y yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Que actuar ahora es una inversión inteligente, necesaria y a largo plazo. Pero ¿qué quiere decir actuar ahora para evitar, evitar cubrir los daños, la recuperación, la reconstrucción, las pérdidas y daños, ¿no? Y yo quisiera quizá dejar tres ideas. La primera idea es la necesidad urgente y esto se viene discutiendo por los últimos 30 años al menos. Cabe decir que he estado pues en el camino de las COPs por más de 20 años y seguimos discutiendo esto, pero realmente
no llegamos a acuerdos que normalicen este tema, que es el tema de la valoración económica de los servicios ecosistémicos, ¿no? Yo creo que es tiempo ya de que nuestras economías internalicen los costos ambientales en la economía, reconozcan y valoren los servicios que brinda la naturaleza. Déjenme compartir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la captura de carbono del Amazonas, de la gran cuenca del Amazonas, y lo dice el World Resources Institute, encuentra que los espacios de la Amazonía que son manejados por los pueblos indígenas capturan 340 millones de toneladas de CO2 por año. Y esto equivale, por ejemplo, a las emisiones anuales de combustibles fósiles del Reino Unido. Y estos servicios ecosistémicos, por lo tanto, deben ser integrados plenamente en las decisiones financieras, en las decisiones de política pública y cuando tomamos la necesaria decisión de transitar hacia economías post-extractivas. El segundo punto es el tema de la generación de empleo. Hemos hablado también en varias oportunidades y por varios años la necesidad de promover empleos dignos en la economía verde y en la transición justa. Las comunidades, los trabajadores y trabajadoras dependen obviamente de los sectores extractivos y por lo tanto deben ser acompañados hacia empleos verdes y sostenibles para mañana. Y cuando digo para mañana no quiero decir en 100 años, pero quiero decir en el futuro inmediato, ¿no? El tercer punto es la necesidad de reconocer y de empoderar y de garantizar derechos a las personas más afectadas. Y aquí quiero hablar, por ejemplo, de las mujeres indígenas, de las mujeres rurales, afrodescendientes, que pues la evidencia muestra que son las más afectadas por los impactos del cambio climático y sin embargo desempeñan un papel central en la gestión de los recursos naturales. Es decir, son actoras en la construcción de adaptación y resiliencia en nuestros países. Yo lo sé, viví 5 años en Amazonía de mi país, es ahí donde me formé y puedo decirlo casi en primera persona. Hoy día, para contrastar esto, hoy día apenas el 4% de la financiación para el desarrollo en el sector de la adaptación va directamente a las mujeres, el 4%, y solamente el 2% en el caso de la mitigación. Así es que cerrar la brecha de inversión climática para las mujeres es absolutamente vital para una economía sostenible y de largo plazo y para el tránsito a economías post-extractivas. Yo sé que estas decisiones no son fáciles. Habiendo pues sido una servidora pública por más de una década, puedo decir que las políticas y lo que debemos hacer es sabido cómo transitar a economías post-extractivas en países como el mío, como el Ecuador, donde prácticamente la mitad de nuestras exportaciones tienen que ver con el petróleo. Son decisiones difíciles, pero no imposibles. Se necesita, como digo, un plan de corto y mediano y largo plazo de transición. Se necesita acompañar ese proceso, compartirlo con la sociedad y básicamente con los pueblos y comunidades más afectadas y tomar una decisión que es absolutamente necesaria y vital para pensar en sociedades, en economías bajas en carbono. Hay que actuar y poner los compromisos que hemos asumido en acción. El costo de la inacción es demasiado alto para nuestros países. Yo lo dejaría ahí y algunas ideas quizá para la segunda vuelta porque tengo muchas ganas de oír a mis copanelistas. Así es que te devuelvo la palabra, querida Sandra. Muchísimas gracias, María Fernanda. Y traes demasiados puntos importantes a la mesa y sobre todo el tema de decir,
lo que hagamos hoy va a ser mucho más barato que si no lo hacemos, porque nos va a ser más caro la inacción. Pero además traes un punto fundamental del momento en el que estamos actualmente, de a unos días de la COP30, una COP esperada, muy esperada por la región, y como una gran oportunidad para no solo traer estos temas, sino avanzar esta agenda. Y por eso me da muchísimo gusto tener a Alice Morín, representante de la COP30, que además no solo ha sido gran impulsora de estos temas por muchos años, pero hoy el equipo de la COP30 está trayendo estos temas y por eso, Alice, nos da mucho gusto tenerte, que nos cuentes por qué es importante este momento, pero sobre todo cómo podemos aprovechar esta COP30 para empezar a transitar de una manera mucho más acelerada hacia una bioeconomía, hacia una economía que abrace la naturaleza y que nos permita avanzar estos retos que ya nos contaba María Fernanda. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí, Alice. Tienes la palabra. Mucho gusto, Sandra, María Fernanda, mis colegas. Es un placer estar acá representando el equipo de la COP30, el embajador André y Antonio. Les envían los saludos a Jeff Lack, que es una organización que hace muchos años está haciendo un trabajo tan importante en la calificación de los debates hacia la COP, sino que todo el año de qué es, cómo lo sacamos del papel, lo que ocurre en las COPs, ¿no? Y entonces es de hecho mucho gusto estar aquí. Creo que es importante recordar a quien quizás en la audiencia que nos está acompañando la COP tan de cerca, que estamos hablando mucho de que COP30 sea una COP de implementación. No, y eso no es la primera vez que lo van a escuchar eso de un proceso de COP, pero ¿qué es que eso significa de hecho? ¿Qué es que estamos intentando hacer en práctica para hacer con que las COP sean inductoras de mucho más acción de implementación en la punta? Bueno, estamos trabajando muchísimo con la agenda de acción en este año, pero no con una agenda de acción que es solo de, de las ideas de Brasil o de lo que creemos que es importante, sino que es la implementación del balance global, ¿no? Del GST, y que algo que ya fue acordado por todas las partes de la Convención, del Acuerdo de París en la COP28. Cuando miramos el GST y cómo salimos de hace 2 años, mucha gente se acuerda de la transición para lejos de combustibles fósiles, ¿no? Eso es el gran punto del GST, pero no es el único. Eso es importantísimo. Estamos trabajando mucho para tener en cuenta que hay que colectivamente abrazar la necesidad de encontrar soluciones para avanzar en la transición para economías menos dependientes de combustibles fósiles, pero hay el párrafo 33 y hay muchos otros que están involucrados directamente en temas de naturaleza, de la bioeconomía y todo. Mucha gente no lo sabe de eso. Entonces, la COP es una oportunidad, es una plataforma, ¿no? Para traer la visibilidad a qué es que nosotros colectivamente ya hemos decidido. Eso es parte del proceso de fortalecimiento del multilateralismo y de los procesos de las COPs, es hacer con que avance la acción, ¿no? Entonces, muchos de los esfuerzos de la COP30 y hacia Belén es dar visibilidad a las soluciones que ya existen. No estamos empezando del cero, no estamos proponiendo iniciativas nuevas, sino que organizando el campo para tener más visibilidad a este aprendizaje que ya existe en las organizaciones no gubernamentales, en los actores subnacionales, en las instituciones financieras, de cómo avanzamos con instrumentos para soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos mucha experiencia en la región. Creo que hay acá quizás un punto clave es que la región ocupe esos espacios, trayendo en la agenda de acción de la COP esas soluciones que ya existen, cómo avanzar en soluciones basadas en la naturaleza. Un segundo punto que creo que es muy importante que estamos trayendo fuerte en esta COP es que sea una COP de virada de llave o de mirada hacia la adaptación. Entonces, trabajar la adaptación al cambio climático también es trabajar con la naturaleza y con soluciones que están en la región. Son dos temas claves que por veces son tratados de manera apartada,
¿no? Como sean cosas diferentes, pero que entendemos que es importantísimo para la región y para el mundo que tenga mucho más atención en el proceso de la COP. ¿Cómo avanzamos con eso? Avanzamos en la negociación, sí, tenemos que llegar hasta el final de la COP con los indicadores del Global Goal on Adaptation acordados, pero tenemos muchos otros instrumentos que tienen que salir de ahí. Por ejemplo, los planes nacionales de adaptación que están siendo desarrollados en la región y todo el mundo. ¿Cómo entran las soluciones basadas en la naturaleza? ¿Cómo entra la bioeconomía como parte de estos planes? Y cómo los ministerios de economía, de finanzas, se están trayendo este contenido de los planes de adaptación para su planificación doméstica. Cómo que los investidores están utilizando estos planes para mapear las oportunidades de inversión. Todo eso es parte de esta mezcla entre que sale de las negociaciones de una COP y que se puede aterrizar en una agenda de acción que sea sustantiva. Por fin, creo que es importante recordar todas estas innovaciones de instrumentos financieros de la región y de la naturaleza que están ahí. Por supuesto, el TFFF es una gran apuesta que estamos con muchos países con florestas tropicales están involucrados y creemos que va a ser una contribución importantísima para la región y para el mundo, pero que tiene una capacidad de traer las sinergias de las discusiones de biodiversidad, de cambio climático y una nueva economía, ¿no? Mucho más fuerte. No, quizás no vamos a ver todo eso pasando en Belén, pero a lo largo del próximo año, de la próxima década, esa transición que María Fernanda lo dice también, ella empieza o va a acelerar ahora. Ella ya está pasando, pero ella necesita de una aceleración y una profundidad mayor que no empiece en la COP. La COP se trae solo ese impulso. Entonces, queremos que es muy importante tener esas soluciones del sur y que la ocupación del espacio y del mensaje de la COP sea que esa sea una COP de la naturaleza, una COP de la región y una COP que de hecho no trata de temas abstractos, sino de acción y soluciones en la punta. Muchas gracias y a ver cómo vamos en la discusión después. Muchísimas gracias, Alice, y también muchísimas gracias por enfatizar los esfuerzos que está haciendo Brasil, pero también cobijando esta idea de la implementación y de acelerar, porque ya están los instrumentos, ya están, y ahora es cuestión de acelerar, y gracias por mencionar innovación, la innovación financiera como uno de los elementos, lo que representa este fondo forestal, que es una innovación en este sentido, y bueno, muchos otros temas que también son parte de la discusión. Hablaremos de ellos a lo largo de la semana, como es la nueva meta colectiva de financiamiento, la ruta Bakú a Belén y otros espacios. Muchas gracias, Alice, por traernos tan importantes puntos. Y justamente María Fernanda y Alice ya hablaban de esta sinergia importantísima en un momento clave, la naturaleza y el clima. ¿Y quién es mejor que las comunidades indígenas para realmente traer este tema y que han sido protectores históricos de estos espacios? Y por eso me da muchísimo gusto tener a Fanny, representante, es quien preside COICA, un grupo de personas que están trabajando fuertemente. Y Fanny ha sido no solo vocera en diferentes espacios, pero también ha sido una gran luchadora de los derechos de las comunidades indígenas. Fanny, quisiéramos que nos cuentes por qué desde tu visión es tan importante que sus voces se escuchen y sobre todo cuáles son los elementos que consideras clave aprovechar en un momento como es la COP30 y hacia adelante, porque la voz de las comunidades indígenas es fundamental y sobre todo de las mujeres indígenas y de las mujeres amazónicas, que es también una comunidad que tú representas. Fanny, muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Sandra, de verdad. Usted es toda una heroína, siempre se la pasa buscando espacios, comunicando y lleva, bueno, como decía una de las compañeras, lleva muchos años haciéndole seguimiento de manera juiciosa y disciplinada a todo el tema de financiamiento en, en las COP. Y bueno, eso nos ayuda muchísimo a nosotros como pueblos indígenas también tener una aliada, ¿no? Que tiene este conocimiento y de verdad que para nosotros
Es una gran alegría siempre contar con usted. Bueno, entiendo que todos estamos muy entusiasmados y los pueblos indígenas más que nadie estamos entusiasmados con esta COP30, porque bien lo decía las compañeras, se va a hacer en la Amazonía, territorio indígena por naturaleza. Pero quiero referirme a lo que es la economía que pone en el centro la naturaleza y la biodiversidad. Todos lo ven como una solución para enfrentar la crisis climática y para mantener la vida en el planeta, ¿ya? Pero también quiero compartir un diálogo que tuve con un sabio, un mayor de la comunidad de los que no está en ninguno de los espacios. Cuando le conté que estábamos muy entusiasmados los indígenas hoy, trabajar el tema de economía indígena en el marco de ese gran paraguas que se llama bioeconomía o economía social. El sabio dijo, bueno, que a él le parecía un poco preocupante porque cuando se pone en el centro la naturaleza para una economía sostenible, como lo están diciendo, él lo entiende como que estamos mercantilizando la naturaleza y la naturaleza no está para eso. Bueno, ese es el pensar de los mayores desde sus bancas de sabiduría, pero para la nueva generación, llámese bioeconomía o economía social o bioeconomía circular, es la economía indígena. Y es una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de la comunidad y de los pueblos con lo que el territorio nos ofrece, porque nosotros de verdad, como dice Galeano, Eduardo Galeano en su momento en las venas abiertas de América Latina, eh, ha habido un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales, ¿no? Desde ese punto de vista, cómo hoy los pueblos indígenas nos, nos valemos de lo que nos ofrece la naturaleza para mejorar las condiciones de vida. Y ahí estamos hablando de la economía indígena con las mujeres, con los jóvenes, que tienen otra visión. Y nos parece muy bien, y por eso estamos hoy dentro de esas discusiones de cómo hay que darle la mirada a esta economía. Entonces, siempre como COICA nos enfocamos en que sí a la economía, y bueno, a la economía de la conservación, a la economía del cuidado de la naturaleza, siempre y cuando se respete los derechos colectivos y sobre todo el derecho al consentimiento previo, libre e informado. ¿Por qué? Porque estoy hablando precisamente de la Amazonía y de otros lugares que tiene nuestra América Latina con biodiversidad, con toda esa riqueza que tenemos nosotros en nuestros territorios, que somos los mayores cuidadores. Bueno, ya se ha visto en diferentes estudios y pues es evidente que en los territorios indígenas nuestra naturaleza y la biodiversidad se conserva prácticamente integral, de manera integral, que no fragmentamos ese cuidado. Entonces, siempre que hablemos de economía, tenemos que enfocarnos, por un lado, por el respeto a los derechos colectivos, al consentimiento previo, libre e informado, y también hoy se reclama que el financiamiento sea directo y que no genere duda, perdón, que no genere deuda, que no se convierta esto, digamos, en un peso para los pueblos indígenas con créditos o préstamos para el financiamiento de su economía. También siempre que se ponga en el centro ese cuidado y uso respetuoso de la naturaleza como lo hacemos nosotros, teniendo en cuenta siempre nuestros principios y valores. También que se respete siempre el ciclo ecológico de la naturaleza, eso que siempre nosotros estamos pregonando, de que hay que entender la naturaleza, ¿no? Entonces es una economía basada en la naturaleza que no se convierta, como decía, en otra forma de saqueo. Tenemos que ser muy cuidadosos si queremos seguir de verdad conservando estos ecosistemas que son vitales para regular el clima, como es la Amazonía, y que son vitales también para la mitigación y adaptación al cambio climático, pues tenemos que ser cuidadosos cuando estemos hablando de una economía sostenible y que esa sostenibilidad realmente no se convierta en un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales.
Pero ahí nosotros como pueblos indígenas hoy estamos caminando en esa línea porque es importante mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y sobre todo de las mujeres que tienen su propia economía de sustento y también eh, pues más adelante creo que hay otro espacio para hablar de las mujeres, pero las mujeres somos las que sostenemos la economía del cuidado y la economía de la vida en la Amazonía y en los territorios indígenas. Muchísimas gracias, Fanny, y también muchas gracias por siempre poner estos puntos en la mesa. El avanzar hacia un desarrollo sostenible no puede darse en violación de los derechos y sobre todo de quienes sostienen la vida, y por eso hablar de de un nuevo modelo, de un nuevo paradigma, implica poner y tomar en cuenta las voces como esta sabiduría, este conocimiento que solo ustedes tienen y que justo lo que queremos es pues aprender para no cometer los errores que se han venido dando a lo largo de la historia, que es una de las grandes batallas que tenemos que dar. Muchísimas gracias. Y gracias también, les recuerdo, el viernes será el foro amazónico, el foro de mujeres amazónicas por las finanzas sostenibles, y va a ser un gusto tener a más compañeras que puedan brindarnos su visión sobre esta importante transición. Y bueno, justamente hablabas de la importancia de seguir avanzando, y ya hablábamos de este momento, la COP30, como un momento de inflexión para la región, como un llamado a realmente repensar el modelo y cómo deben participar los diferentes actores, inclusive el sector privado, que a veces ha tenido, digamos, cuestionamientos sobre cuál cuál es la voluntad del sector privado de realmente ser transformador y no caer en prácticas que históricamente han sido extractivistas. Y justamente en ese sentido me gustaría darle la bienvenida a Gonzalo para que nos pueda platicar de la importancia de esta multiplicidad de actores participando, y sobre todo en un momento tan crítico para la región como es la actual, digamos, visión de lo que está en el mundo, pero cómo la COP nos ofrece un momento y cómo debemos avanzar de manera colaborativa para transitar hacia un modelo mucho más inclusivo, mucho más integral, que respete los derechos al corazón. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí, y también nos da muchísimo gusto tenerte, y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra, y debo decir con toda sinceridad que me siento muy honrado y privilegiado de participar en este panel con personas a las que he seguido y admirado por años. Incluso esta vez me toca estar en vivo contribuyendo, pero muchas veces he seguido sesiones organizadas por GEFLAC, así es que gracias. Y también gracias por la mención a nuestra CEO, la embajadora Patricia Espinosa, que además de ser la cabeza de nuestra consultoría que impulsa la sostenibilidad del sector privado y en el sector público, es también actualmente la enviada especial para América Latina y el Caribe de la presidencia de la COP30. Entonces tenemos esta doble función que nos honra profundamente y nos entusiasma mucho a apoyar a nuestros admirados colegas brasileños en esta importantísima tarea. Quería muy brevemente hacer una referencia al tema de la biodiversidad en América Latina, porque todos estamos conscientes, creo, de esa enorme riqueza que posee la región, pero creo que es muy importante también cobrar conciencia de que se está perdiendo aceleradamente por falta de acción. Es algo urgente intervenir. El estudio que ha elaborado anualmente el Fondo Mundial para la Naturaleza acredita la pérdida masiva de integrantes de las poblaciones de especies en la región. Entonces, es algo que no es que las especies ya hayan desaparecido, aunque algunas están en proceso de extinción, sí, pero se están desvaneciendo ante nuestros ojos. Y es importantísimo impulsar su protección, cambiar la tendencia actual. Como ha dicho María Fernanda, es una muy buena inversión, la inversión que más sentido tiene. Alice ha hablado también de que contamos ya con una serie de ejes y objetivos estratégicos claros que ha subrayado la presidencia de la COP. Y Fanny ha dicho algo importantísimo, pues la manera en que se tiene que realizar esta transición, respetando plenamente los derechos de las comunidades, que además son los principales custodios de estos bienes. La pregunta clave es
cómo realizar esta transición. Desde mi punto de vista, trabajando desde hace muchos años en el proceso y más recientemente impulsando la transición, principalmente desde el sector privado, es establecer incentivos, incentivos claros desde la política pública que permitan esta transición. No es ningún secreto el hecho de que se haya venido perdiendo esta biodiversidad tiene que ver con que los incentivos estaban alineados en otro sentido. La explotación de la naturaleza de una forma depredadora, habría que decir, y necesitamos modificar la lógica económica que subyace a ese proceso. Entonces, para mí, sé que es una simplificación que puede parecer terrible, pero incentivos. Necesitamos políticas públicas que transformen la manera en que están alineados los incentivos para que se dé valor, como ya se mencionó, a esa riqueza natural, para que la protección y preservación redunde en beneficios tangibles para las comunidades que en ella habitan, como muy bien ha dicho Fanny. Entonces, la transición consiste en modificar el modelo que ha estado vigente a lo largo de, bueno, no diré de décadas. Ya hizo mención Fanny ese espléndido libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que reconstruyen esta exacción de recursos que ha padecido América Latina por siglos, no solo décadas. No es fácil hacer ese cambio, por supuesto, pero para decir cosas ya un poco más concretas, nuestros países tienen la tarea de delinear sus políticas hacendarias en conjuntos, también tanto ingresos como egresos, para que permitan el cambio. Hay que poner en valor la protección de la naturaleza, de la biodiversidad, de los bosques y asegurarse que ésta se traduzca en beneficios económicos para quienes las habitan, las protegen, las atentan. Y finalmente, y es algo que tú conoces muy bien, Sandra, adoptar políticas financieras que adopten, que estimulen la protección de la naturaleza, bonos verdes, fondos climáticos, es esta panoplia de instrumentos que Brasil ha establecido, que me parece admirable y es un ejemplo para la región, que seguramente va a potenciar la protección de ese activo formidable que es para la humanidad, la mosquilla. Entonces, lo dejo aquí para no retarle más tiempo a la discusión, pero nuevamente gracias y muy interesado en la discusión. Muy amable, Sandra. Muchísimas gracias, Gonzalo, y también muchas gracias por hablar de qué se necesita. Y en buena medida los actores necesitan incentivos para ser parte de esta conversación, y ese es justo uno de los grandes temas, cómo la política pública, cómo el aparato financiero genera las condiciones para que los diferentes actores participen desde sus respectivas trincheras y, como ya lo decía Fanny, siguiendo principios muy claros que no contravengan unos con otros. Y esto es fundamental y te agradecemos mucho por estos insumos. Y justamente en donde sucede la acción es a nivel subnacional y por eso nos da muchísimo gusto tener a Daniela Vilar, que además de ser ministra de Medio Ambiente en la provincia de Buenos Aires, ha sido una persona que ha estado impulsando mucho las voces de los gobiernos subnacionales, que como saben a veces son limitados en cuanto a acceso a financiamiento. Sin embargo, ahí es en donde buena parte de las acciones y de la acción climática sucede. Daniela, nos da muchísimo gusto tenerte aquí para que nos hables no solo de los cómo, sino también la importancia que transitar hacia una economía que nos aleje del extractivismo es tan importante para la región, para protección de nuestros ecosistemas y de nuestra gente. Daniela, tienes la palabra y muchas gracias por estar aquí. Bueno, te agradezco, Sandra. La verdad que para mí es un honor estar acá con ustedes. Le agradezco, por supuesto, también a Nicole y a todos los panelistas y las panelistas que estamos compartiendo. Quiero aclarar algo. La verdad que es muy complejo el desde dónde estamos hablando nosotros. Hoy nuestro país está gobernada por un presidente que
se admite negacionista y hace una bandera de eso, negacionista de la crisis climática, de evidencia científica que existe al respecto, con lo cual todo es muy complejo, no tenemos un Ministerio de Ambiente a nivel nacional con quien tener una contraparte, pero además también vedado el acceso al financiamiento internacional, que es un poco lo que después vamos a mencionar, por eso la importancia de hablar desde los gobiernos subnacionales. Pero quería aprovechar esta oportunidad, estando con gente tan importante, con tanto recorrido, para de alguna manera retomar esta propuesta del título de la sesión, para señalar que en realidad hablar en serio sobre la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, la crisis de cambio climático, la crisis climática o la crisis de pérdida perdón, de contaminación, realmente requiere dar una discusión sobre la transformación de la economía y de los modelos de desarrollo, ¿no? Estamos frente a una economía liberal que pugna por, de alguna manera, mercantilizar, como decía recién una de las compañeras, los bienes comunes naturales. Nosotros, en realidad, lo que proponemos es hablar desde otro lugar, hablar desde otro paraguas filosófico, de otro paradigma, construir otro paradigma que es el ambientalismo popular, que propone dar una discusión económica cuestionando estos viejos paradigmas de crecimiento y desarrollo impulsados del norte global, que claramente es un modelo que nos trajo hasta acá extractivista, depredatorio, generador de pobreza, de desigualdad, patriarcal, etcétera. Entonces, esto implica, de alguna manera, reevaluar a la luz de los problemas ambientales que estamos padeciendo algunas nociones básicas de este intercambio económico y de patrones de la mensura de este intercambio económico que venimos llevando y asumimos como normalidad o naturalidad, pensándolo en un horizonte de bienestar, ¿no? La realidad es que nosotros hoy venimos a hablar desde gobierno subnacional del sur global, ¿no? El desarrollo del norte global realmente tiene un correlato de pobreza y expoliación en este supuesto subdesarrollo que en realidad nunca asciende a categoría, ¿no? Somos países del subdesarrollo que nunca podemos salir de esa categoría, claro, mientras el norte global sí se desarrolla y se desarrolló durante tiempo. Y este modo de vida que de alguna manera se nos presenta como ideal, ¿no? Como el que deberíamos aspirar, realmente fue posible, y un poco como decía Fanny recién, a raíz de relaciones coloniales históricas y también actuales, ¿no? Digamos, para poder sostener ese desarrollo, las poblaciones de ese norte geopolítico, las sociedades, las élites de los países, de alguna manera acceden o pretendieron a lo largo de la historia acceder a la totalidad de los recursos de nuestro planeta, ¿no? Es como que el lujo y la saturación de algunos se construye sobre el despojo de los otros. No hay forma de extender eso a un nivel planetario de alguna manera como sugiere el nivel de desarrollo. Eso no va a pasar, no va a pasar que todos vivamos en ese nivel de abundancia y de consumo y de descarte, ¿no? Eh, digamos, estamos hoy ante un modelo económico, extractivista, digo, porque está bueno diferenciar esto. Cuando nosotros hablamos de cuestiones ambientales, y esto para ustedes es algo común, normal, digamos, vos sos pionera en esto, sos referencia en esto, Sandra, pero claro, a nosotros nos toca la tarea de construir sentido común y la verdad que en términos también es un sentido común contrahegemónico, no es un sentido común que está dado. El sentido común que está dado es este, ¿no? El de que los subdesarrollados lo desarrollaron, ¿a costa de qué? A costa de este modelo de desarrollo extractivista, a costa de un mundo profundamente desigual. O sea, un modelo de desarrollo que arranca con la colonización de América Latina, digamos, que ese extractivismo que financió a los imperios colonizadores, luego una lógica extractivista ya que se mantuvo, pero con nuevas formas como los enclaves exportadores de materia prima, sin ningún tipo de valor agregado, ¿no? Este imperialismo empresarial, por ejemplo, en nuestro país, La Forestal, una empresa inglesa que desmontó montes enteros de quebracho colorado para extraer el tanino y la madera sobre la que se hizo, se extendió las vías férreas del mundo. Esos durmientes seguramente son
madera chaqueña, madera del norte de argentino. Luego el inicio de este círculo vicioso de endeudamiento a partir del siglo XX en América Latina, que se profundizó aún más durante los años 80, post la implementación del Plan Cóndor, con la implementación del Plan Cóndor, ¿no? Que en esos años solamente América Latina transfirió más de 200.000 millones de dólares de pagos en intereses a los países acreedores. O sea, el monto que los países del sur global invertimos para pagar nuestra deuda externa es superior a los montos que recibimos por los acuerdos internacionales de cooperación, supuestamente para el desarrollo. Bueno, es inviable. O sea, estamos hablando de un mundo que si tuviéramos que describirlo cualquiera de nosotros o cualquier persona que lo analiza, es un mundo que tiene una característica que es desigual. Es un lugar profundamente desigual. 26 personas en el mundo poseen la misma cantidad de riqueza que la mitad del planeta, es decir, 3.500 millones de personas se dividen la misma cantidad de riqueza que 26. ¿No? Y es una riqueza que, digamos, de estos 1.000 millonarios se incrementó en 2 billones de dólares estadounidenses solamente en 2024. El 1% más rico continúa siendo poseedor del 45% de la riqueza global. Entonces, esa desigualdad entre los más ricos y los más pobres también se ve esa simetría también se ve entre el norte y el sur global. Los ricos del norte global siguen siendo los dueños de la riqueza del mundo, aunque concentra un cuarto de la población global, controla alrededor de 69-70% de la riqueza global. Y luego la desigualdad entre quienes más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, o sea, quienes más aportan al calentamiento global y quienes sufren la vulnerabilidad respecto a las consecuencias de la crisis climática, ¿no? Eh, Vamos, son los países del norte global los que más contaminan y somos los del sur global los menos resilientes de alguna manera, los que más vulnerables estamos ante ese impacto de la crisis, la profunda crisis ambiental que estamos viviendo. Y además, digo, otra característica que define América Latina, estamos viviendo eso siendo que poseemos el 31% de agua renovable dulce del planeta, que el 40% de la biodiversidad, lo marcaba Gonzalo, está en Latinoamérica, el 40% de la biodiversidad mundial, el 57% de los bosques en estado natural en Latinoamérica, el 55% de los recursos mundiales del litio. Argentina es parte del triángulo del litio, la segunda reserva de gas no convencional, reservas de petróleo no convencional, está en América Latina, de cobre. Oro, plata, Perú y México están entre los mayores productores de oro y plata. Y ni hablar los suelos de selva tropical que nosotros tenemos. Estamos a instancias de una COP en la puerta de la Amazonía. Y sin embargo, la balanza comercial por región, por supuesto, lo que muestra es una simetría, pero compleja de abordar. La verdad que el endeudamiento para los países con renta baja o media, entendemos, hoy es un nuevo mecanismo del colonialismo. No puede ser. El ejemplo de Argentina rompe todos los parámetros. O sea, somos el país más endeudado con el FMI del mundo. Abajo de Argentina está Ucrania. Un presidente negacionista, generalmente las derechas, las ultraderechas vienen con ese componente anti-woke, ¿no? En el que lo que hay detrás en realidad es la voluntad de entrega de la soberanía por completo, y en Argentina está pasando. Hoy estamos siendo víctimas de otros procesos, otro mecanismo de colonialismo, que se reedita un neocolonialismo que tiene que ver con este endeudamiento tremendo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y que nosotros sostenemos que además somos acreedores ambientales de nuestros acreedores financieros por todo este camino que recorrimos. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Y esto lo tiro para que después lo pensemos y qué sé yo.Nosotros proponemos, primero, entender que hay cambios que necesitamos urgentes y profundos, que de alguna manera hay que romper con el paradigma este paradigma de posguerra que todos analizamos recién, en el que, digamos, que el horizonte es este horizonte de desarrollo en los que los países industrializados son los que les va bien y nosotros somos los que, por la División Internacional del Trabajo, tenemos que seguir enviando, proveyendo de materia prima sin ningún tipo de industrialización, ¿no? Ese es el rol de la periferia, la Latinoamérica periférica.
y empezar a reclamar una compensación en las COP, que es lo que nosotros planteamos desde este espacio, una compensación por tantos años de extractivismo, por tantos siglos de expoliación, siglos de extractivismo. Entonces, ¿qué proponemos? Construir un frente ambiental latinoamericano que además incorpore a la mirada de los gobiernos subnacionales. Porque los gobiernos subnacionales hemos vedado el acceso a los mecanismos que son deficientes, vamos a decirlo, bueno, Sandra, vos lo explicás siempre muy bien, son mecanismos complejos a los que cualquier país debe acceder, más aún los países de renta baja, renta media. Imagínense los gobiernos subnacionales de esos países con un gobierno negacionista. Nosotros no accedemos a ningún tipo de financiamiento internacional. Queremos construir un frente ambiental popular latinoamericano con gobiernos subnacionales para participar con voz propia en los foros internacionales, con postura común, firme, enraizada en estas nuevas formas de entender no solamente el ambiental, sino la organización social en su conjunto, la organización comunitaria, y exigir financiamiento para la adaptación, para dar políticas políticas públicas de adaptación a esta crisis climática que estamos viviendo, porque si no el padecimiento va a ser para siempre. Así que bueno, es un poco y lo dejamos para seguir después. Muchísimas gracias, Daniela. Y no se pierdan la sesión sobre deuda, en donde Daniela nos va a acompañar también para hablar de estos temas. Y bueno, justo para dar cierre a esta sesión de inauguración, es un gusto poderles dar un último minuto a cada uno, a cada una, para que puedan contarnos, si ustedes pudieran poner, digamos, una solución, digamos, al frente de la acción, ¿cuál sería? Y bueno, un último mensaje que quieran dar al público que nos acompaña. Me es importante comunicarles que Alice tuvo que salir. Como saben, están en plena preparación de la COP30, así que le agradecemos muchísimo por habernos dado unos minutos y seguramente estaremos siguiendo conversaciones. Así que bueno, ella tuvo que salir, pero me da gusto pasarles entonces un minuto a cada persona que nos acompaña en esta sesión de arranque, una solución y un mensaje que quieran dejar para el resto de las actividades de la semana y por supuesto para quienes nos escuchan tanto en redes como aquí en el Zoom. María Fernanda, tienes la palabra. Muchas gracias nuevamente. Gracias, gracias Sandra. Difícil la tarea que nos pones. Voy a hablar así de manera telegráfica como va en titular de medio. Solo una reflexión, ¿no? Hasta ahora, de los 33 países de América Latina y el Caribe, apenas 13 han enviado sus NDCs, ¿no? Sus objetivos, sus National Determined Contribution, perdón, el anglicismo. Vemos que efectivamente hay una gran brecha entre los compromisos y la acción de la que hablábamos al inicio. El segundo punto, y me parece que, claro, el trabajo principal en nuestra región es la adaptación, es la construcción de resiliencia, pero también nuestros compromisos en el marco del Acuerdo de París. Quisiéramos ver más de 13 NDCs antes de Belém. El segundo punto es una inteligente una inteligente gestión con transparencia y regulación en las cadenas de minerales críticos. Ya lo decían, el 60% de las reservas de litio y el 40% de las reservas de cobre están en nuestra región. Esto tiene que ser parte de cuando hablamos de la transición justa y no caer en una nueva era como de extractivismo verde. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades rurales, de los pueblos afrodescendientes que viven en nuestros territorios. Para esto, evidentemente, la voz, la agencia y la actoría de los pueblos indígenas es absolutamente vital, ¿no? Otro tema fundamental en estas discusiones es el tema de una acción regional que combata las actividades ilícitas y el crimen transnacional organizado, que está realmente colapsando el tejido social y las posibilidades económicas del futuro para nuestra región. El otro punto fundamental es la institucionalización de la economía del cuidado a las personas y a la naturaleza. No tengo tiempo un poco para contar ahí ciertos números que son muy reveladores. Y finalmente decir que la COP de Belén tiene que ser la COP de América Latina, tiene que ser la COP de la esperanza,
y la COP de la acción. Ya nos decía Alice los planes que hay para la COP, pero realmente queremos mandar un mensaje al mundo, es un mensaje de posibilidad, de compromiso, de esperanza, que creo que es absolutamente necesario en este momento. Y yo creo que el arte de la política es acortar la brecha entre lo deseable y lo posible. También desde el punto de vista ético, yo sería contrario de una valoración económica en la naturaleza, que es la base de vida de muchos de los pueblos y nacionalidades de nuestro continente, pero a la vez, si no se valora adecuadamente los servicios ecosistémicos, se los da por acceso gratuito y acceso libre. Así es que si queremos una verdadera transición justa, una verdadera acción climática que sea democrática, incluyente, debemos entrar en una dinámica de la valoración que no solamente es crematística, no solamente es en dólares, sino es una valoración de la función social de los bienes comunes globales. Así es que gracias por este espacio, que sea muy provechoso los días que siguen y te devuelvo la palabra, Sandra. Muchísimas gracias, María Fernanda, y también muchas gracias por todos estos elementos que consideramos clave y que seguramente estaremos abordando a lo largo de la semana. Te agradecemos muchísimo por estar aquí y le doy la palabra a Fanny para que en un minutito nos diga cuál es su visión, la recomendación central y un último mensaje. Gracias, Fanny. Gracias, Sandra. Bueno, me voy a referir a la COP30. A veces me da la impresión de que todo el mundo estamos caminando a una COP30 como si no fuera, no hubiera vida más allá de esa COP. Pero por eso es que esta COP, que genera mucha expectativa, mucha esperanza, como dicen las compañeras, tiene que ser la COP de la implementación de los acuerdos. Ya no puede seguir siendo palabras, acuerdos de gobiernos que se quedan en los estantes de los archivos de las instituciones. Tiene que ser el acuerdo de cumplir la palabra. Como dicen mis abuelos, mambiadores, que la palabra amanezca en obras concretas. Eso es lo que queremos. Ya son 30 COPs donde se ha hablado mucho, pero soluciones no vemos. Se ha financiado mucho, pero no vemos en terreno donde realmente se hace el trabajo de mitigación, adaptación, se vea. No hay un reconocimiento a los cuidadores de la vida, a los cuidadores de los ecosistemas, como somos los pueblos indígenas, comunidades locales. No se ve eso, no se ve en territorio, todo el financiamiento, no sabemos dónde se está quedando. Y que la nueva economía ponga en el centro la vida, que los recursos naturales son agotables, no son eternos. Entonces tenemos que pensar en la vida primero que todo y, y pensando en una economía que debe incluir una economía donde se respete, como decía, los derechos, pero también que se construya de manera conjunta y colaborativa para que sea equitativa, que se reconozca para los pueblos indígenas em, la cadena de valor de los conocimientos tradicionales, porque es lo que nosotros, con lo que hemos cuidado y gobernado nuestros territorios. Y así creo que debemos de repensar cómo queremos avanzar como humanidad. Esto ya no es asunto solamente de los pueblos indígenas, de los que viven en la Amazonía, de los que están en la cuenca del Congo o los que cuidan los bosques asiáticos, no, esto es un asunto de la humanidad. Si nosotros no cuidamos los ecosistemas vitales que regulan el clima, que absorben el carbono, como es la Amazonía, como es las turberas del Congo, que recoge, digamos, el carbono, que son depósitos de carbono. Si no cuidamos eso, estamos como humanidad condenados a sufrir las consecuencias, a vivir la crisis climática. Entonces tenemos que pensar como todos, a todos nos afecta. O sea, uno va a las grandes ciudades donde creen que por tener aire acondicionado ya no sufren los efectos del calor, pero resulta que sale uno a la intemperie y sufre lo peor. Vengo de Abu Dhabi, donde el calor es impresionante, pero dentro de las casas y de los hoteles es como si nada pasara, pero la vida no puede continuar así. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y comprometernos todos. Y
reconocer el valor de las mujeres y el trabajo que hacen las mujeres por el cuidado de la vida y de los ecosistemas. Muchísimas gracias, Fanny. Nos quedan 2 minutos. Voy a pasarle la palabra a Gonzalo para poder escuchar su mensaje y también a Daniela. Gonzalo, por favor. Muchísimas gracias, Sandra. Voy a ser muy breve. Habría querido hacer algunas observaciones, pero me sumo con mucho entusiasmo a las reflexiones de María Fernanda, a lo que acaba de decir con gran brillantez Fanny. Yo solo quisiera agregar un matiz sobre lo que significa la COP. He participado en muchas COP, las he seguido negociando, apoyando negociaciones, analizando, y son muy importantes. Pero cuando se habla de implementación, lo dijo muy bien Alice, la COP puede llamar a los países, buscar crear condiciones, pero la implementación es responsabilidad exclusiva de los estados parte, de los gobiernos, de las empresas en cada uno de los países. La COP no es un órgano ejecutivo, es un órgano de deliberación, de representación, se establecen acuerdos. Los acuerdos ya hoy son suficientemente robustos. Entonces, para mí, una de las tareas más importantes, y permítanme hacer una paráfrasis de aquella famosa frase del presidente Kennedy, creo que no debemos preguntarnos qué pueden hacer las COPs para acelerar la acción climática en nuestros países, por más que esto es muy importante, sino qué podemos hacer nosotros para acelerar la acción climática en nuestros países y con ello fortalecer las COPs y fortalecer el sistema multilateral que en este momento está siendo asediado. Esa sería mi aportación. El sistema internacional es muy importante, pero la acción ocurre en los países. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y cerramos contigo, Daniela. Nos queda un minutito antes de pasar a la siguiente sesión. Gracias, muchas gracias. Y para saludar, nada, todo esto que hablamos de ambientalismo popular, de construir esta mirada crítica, este pensamiento, pero también pasar a la acción. No podemos hablar de estos problemas ambientales sin discutir la arquitectura financiera global, sin discutir la desigualdad y por ende la redistribución de la riqueza. Creo que por eso es imprescindible que nuestras voces vayan unidas, estén unidas a la COP y a todos lados donde tengamos que ir a hablar de estas cosas como bloque latinoamericano y exigirle a este norte global no acceso al crédito, no donaciones mucho menos, sino compensaciones por siglos de extractivismo. Y yo creo que a partir de ahí se puede entonces implementar a nivel local y subnacional las correctas definiciones de política ambiental. Así que bueno, gracias por este ámbito, maravilloso todo lo que viene también. Muchísimas gracias y de verdad que ha sido un lujo de escucharles, pero sobre todo pensar, como decía Fanny, llevar todo esto y seguir impulsando todos estos cambios de manera sustantiva en la región. Les invito a quedarse para platicar en la siguiente sesión sobre cómo están los flujos de financiamiento en la región y para pasar a la siguiente le voy a regresar el micrófono a Nicole, no sin antes agradecerle a María Fernanda, Daniela, Fanny, Gonzalo y Alice por su tiempo, por su dedicación y sobre todo por su gran trabajo y por estar aquí, que para nosotras es un honor tenerles. Nicole, te regreso el micrófono para pasar a la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, y a todos nuestros panelistas por esta inspiradora inauguración que seguramente sentará las bases no solo para las sesiones que continúan en el día de hoy, sino para toda la semana, esta nueva edición, sexta edición de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible en América Latina y el Caribe. Les recordamos una vez más que contamos con interpretación simultánea español, inglés, portugués en todas las sesiones del día de hoy, lo cual pueden activar desde la barra de tareas del Zoom. So please remember that we have simultaneous interpretation, English, Spanish, Portuguese, which you can activate in the Zoom taskbar. Ahora sí, un poco también para mantener